¿Qué tal, amigos de Ventana Internacional? Se acaba el año 2025 y vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el acontecer internacional en este año. En primer lugar, no cabe duda que Donald Trump, con su regreso al poder el 20 de enero del 2025, le impuso la agenda al nuevo orden mundial, o esta especie de nuevo orden mundial, en la cual ha cambiado mucho lo que es la política de seguridad, la política interna. Estados Unidos implementando una serie de medidas que van en contra, por ejemplo, de la Unión Europea, a la cual ya no ve como un aliado estratégico, y ejerciendo algún tipo de presión contra América Latina para equilibrar un poco el avance que China ha tenido en esta región del mundo, sobre todo en el tema comercial. Entonces, Donald Trump está mirando más hacia América Latina, pero no porque quiera que la región mejore, sino por una cuestión de seguridad, por una cuestión estratégica. Tiene entre sus mandos o principales lineamientos de mando el tema de la lucha contra la inmigración ilegal, que ya hemos visto los alcances que tiene, y por eso es lo que han votado, una disputa, una lucha contra el narcotráfico, y poniendo el foco en el Caribe, específicamente esperando la salida de Venezuela de Nicolás Maduro, presionando mucho ahí, y un acercamiento también comercial e ideológico a gobiernos que estén en su sintonía, como Argentina de Javier Milei, ahora también con Kast, que acaba de triunfar en las elecciones de hace apenas un par de semanas en Chile, quien va a llegar al poder o quien va a asumir su mandato el 11 de marzo del próximo año, ¿no? Otros temas que tienen que ver con el resumen de este 2025 es indudablemente el tema de la Franja de Gaza. El alto al fuego no es paz, no es un acuerdo de paz, es la primera fase de una serie de fases, de 3 fases en realidad, en las cuales se busca una solución al problema de Medio Oriente, específicamente el problema en la Franja de Gaza entre este grupo terrorista Hamas, creado en 1982, pero que tuvo una gran repercusión porque llenó vacíos que dejaba el Estado palestino, la autoridad palestina, y ganó unas elecciones internas en 2006 que no fueron reconocidas ni por Israel ni por el resto del mundo, con lo cual se generó una guerra civil interna entre la autoridad palestina y entre Hamas, con el triunfo de Hamas en la Franja de Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania. Cabe indicar que Palestina es un territorio dividido, ¿no? Tiene gran parte en lo que es Cisjordania, con su capital Ramallah, y 40 kilómetros de ahí está la Franja de Gaza, ¿no? Que está controlada por Hamas. Entonces, Hamas no es lo mismo que la autoridad palestina, pero tiene la misma, vamos a decir, ideología. Tiene lamentablemente en su carta de fundación, ellos apuntan a la destrucción del Estado de Israel, algo que evidentemente el mundo occidental, el mundo israelí no lo va a permitir, y lamentablemente Hamas invadió desde la Franja de Gaza, gran parte del sur de Israel, el 7 de octubre del 2023, ocasionando una gran guerra con una repercusión inmensa que en la Franja de Gaza dejó más de 60.000 personas muertas, ¿no? Trump, en un discurso grandilocuente la semana pasada, indicó que había solucionado una guerra en Medio Oriente por primera vez en 3.000 años. Esto no es tan cierto, o no es cierto, mejor dicho, porque lo que generó Trump con un liderazgo impuesto, sobre todo encima del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es lograr un alto al fuego, ¿no? Un alto al fuego, pero que tampoco no ha mejorado mucho las condiciones de vida de los palestinos que están en Gaza, que siguen viviendo en unas condiciones miserables, en carpas, y solamente tienen un control de un 30-40% del territorio en la Franja de Gaza, que es la zona más densamente poblada en el mundo, y Israel controla gran parte, el ejército israelí controla gran parte. Entonces solamente es, digamos, el fin de la ofensiva. Sin embargo, esto no es así. Al día mueren en distintos disparos o en distintas ofensivas de Israel sobre algunos sectores de la Franja de Gaza. 5 personas al día más o menos son las que pierden la vida. Entonces están discutiendo, Netanyahu ha llegado a la Florida para discutir contra la segunda fase del acuerdo de paz que podría generarse, pero es muy difícil porque buscan establecer un gobierno que no sea Hamas, el desarme de esta agrupación que controla la vida de los palestinos, lamentablemente, dentro de la franja, ¿no? Entonces es un tema del cual vamos a conversar mucho en este espacio a partir de enero, o sea, dentro de unos días.
Y finalmente, para terminar esta parte, el 2026 nos deja pues un panorama en el cual gobiernos de derecha están volviendo al poder en América Latina. Sobre todo tenemos, como ya hemos dicho, José Antonio Kast, ultraconservador, admirador de Augusto Pinochet, que ha llegado al poder por 4 años a partir de marzo del 26. Está Javier Milei consolidado con un triunfo, el triunfo de su agrupación política, que ahora sí le va a permitir hacer unas reformas, un triunfo en el Congreso argentino. Ya tenemos a Daniel Noboa en Ecuador, tenemos a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, presidente de una derecha moderada, pero lo más importante aquí es que Bolivia después de 20 años vuelve a tener un gobierno de derecha, y las expectativas de las elecciones que vamos a tener el próximo año en el Perú, en abril, y vamos a tener elecciones en Colombia. Gustavo Petro, presidente de ultraizquierda, seguramente venido menos, seguramente va a generar que triunfe algún candidato de derecha, y en octubre elecciones en Brasil con Lula da Silva considerando ir a la reelección. Eso es todo por ahora. Hay otros temas evidentemente que no hemos conversado que han sido importantes, el tema de Ucrania-Rusia, vamos a tener espacio, pero es un breve resumen, amigos, de lo que ha sido el panorama internacional en este 2025. Y recuerden siempre que la importancia de entender el tema internacional tiene que ver con lo que pueda generar, ocasionar, ocurrir en nuestros países. Por eso hay que mirar mucho eso. Hasta la próxima.